Se cree que en 1538 desaparece toda la población muisca del país, pero en la actualidad aproximadamente 12.000 familias declaran pertenecer a esta población. Se ubican en localidades de Bogotá como Suba y Bosa, al igual que en municipios aledaños como Cota, Chía y Sesquilé. Enfocándonos en el Cabildo Indígena Muisca, ubicado en la localidad de Bosa, exactamente en el barrio San Bernardino, en el suroccidente de la ciudad, nos encontramos con 90 familias de apellidos Chihuazuque, Tunjo y Neuta que luchan por el reconocimiento de un gobierno propio, la defensa de su territorio, por preservar sus tradiciones y por validar su ley de origen. Nosotros somos natales de aquel territorio. Soy bogotano, soy del territorio muisca, de Bosa. Nacimos aquí en Colombia, pertenecemos a un estado, pero ese estado está dentro de nuestra cosmovisión indígena. Entonces por eso nosotros hablamos de gobierno propio, y ese gobierno propio es el que el estado no quiere asumir. Entonces sí tenemos con qué, pero la verdad no se sabe hasta cuándo. El gobierno propio nosotros está constituido de la forma que les voy a explicar. Está constituida por un consejo mayor, que son los abuelos. Está constituido por una gobernadora, una vicegobernadora, una alcaldesa mayor, un alcalde menor, 4 alguaciles y una secretaria. Hay un consejo de jóvenes, hay un consejo de cultura, hay un consejo de territorio y el consejo de salud. Entonces, esa es toda una red. Y la red del Cabildo es eso, gobierno propio. Entonces nosotros estamos administrados aquí por nuestra autoridad y consejo mayor. Y la mayor injerencia para todo esto que estamos trabajando es la Asamblea General. Entonces la Asamblea General son 990 familias aproximadamente, 3.700 indígenas, muiscas. En este momento el sustento económico ha sido alterado por la contaminación del río Tunjuelo, río Bogotá, porque aquí antiguamente teníamos todo. Nosotros salíamos, los abuelos salían en un tiempo, era buscar el trueque, y aquí se llevaban las hortalizas, el maíz, la papa, y de otros pueblos traían la sal y la panela, y aquí teníamos todo. Pero por esa contaminación, ¿qué hicieron ellos? Se recogieron y se fueron a trabajar en la construcción, a comer cemento. Entonces ahorita las familias, inclusive las mujeres, están por allá trabajando como amas de casa y ni siquiera le están pagando, como quien dice, el reglamento del Estado, sus primas, sus sueldos, y de pronto una liquidación. Eso no se está viendo. Entonces también estamos viviendo esa explotación del ser humano como muiscas. Están hablando en el gobierno que cómo será la paz de los campesinos, cómo será la paz de los indígenas. Entonces ahí entra una particularidad muy grande que es el territorio. Entonces sin territorio nosotros no somos indígenas. Entonces antes de resistir Cabildo, nosotros éramos resguardo. Entonces desde las épocas de Jorge Luis Gaitán, desde el año 1938, se discernió. Por parte del Estado nos fue quitando como esa titularidad de tener resguardo. Entonces ya fuimos localidad, ya fuimos municipio. Después del municipio fuimos localidad. Y después de localidad nosotros buscamos lo que es ahorita está constituido es el Cabildo. Y con eso nosotros estamos
buscando la recuperación, la restauración, la compensación de todo el daño que nos ha hecho el gobierno, de nuestras tierras, nuestra cultura, nuestra lengua, y también buscando todo el tema de salud, de vivienda, de lo que se ha dicho, un poco es el devolvernos atrás. ¿Qué pasó con la llegada de los colonizadores, de los españoles? Entonces lo que mi hermano decía, eso no está en un libro, eso es mentira lo que está diciendo allá, que llegaron a descubrirnos. Por ningún descubrimiento. Aquí el descubrimiento fue violar a las mujeres, matar a los indígenas y también a ocupar el territorio. Venían por el oro. Y el único oro que tenemos nosotros son las semillas originarias del territorio. Entonces nosotros aquí no miramos ninguna particularidad de religiones. Nosotros no estamos descubriendo, ni tampoco imponiendo, ni diciéndole a la sociedad nada de eso, que ya eso fue impuesto. Pero nosotros respetamos todas estas particularidades de todas estas religiones que hay. Pero por eso es que la humanidad está perdida. Hay cristianos, evangélicos, pastores por un lado y otro, pero la verdad, nuestra religión fueron las plantas, que es donde nos dieron la sabiduría, nos han dado la sabiduría. De todo este maltrato que el gobierno ha tenido con el resguardo de Bosa, es como mirar que ellos mismos nos pusieron a fabricar, articular, mostrar cuál era la política pública como indígenas, y ellos no han querido asumir esa responsabilidad en cuanto a nuestros cabildantes y también a la ley de origen del pueblo, por todo lo que nos están diciendo, el artículo, que la ley, que el párrafo, esto es pura mentiras. Nunca hemos tenido ese acuerdo, ese CEGUA. Entonces eso es lo que nosotros queremos en esta consulta previa, que se aclaren estas cosas, que ellos sepan y que lean esa política pública indígena, el acuerdo 359. ¿Qué quiere significar? ¿Qué nos quiere decir esa política pública? Para que ellos mismos miren que verdaderamente no es un documento, es la realidad de la comunidad indígena Muisca Bosa y también de las comunidades indígenas. Entonces, esto de la política pública es la misma que tienen ellos, pero no están respetando la cosmovisión indígena Muisca. Y acciones afirmativas. ¿Cuáles son las acciones? De interlocutar con el Estado sobre una acción, un proyecto. Hemos sido también parte de ese conflicto armado. Entonces, los primeros generales que salieron del ejército y de la policía no les pagó ni tampoco fueron pensionados, sino les dieron tierras, y esas tierras fueron parte del resguardo. Entonces sí somos partícipes del conflicto armado. Entonces en esto nos cabe mucho hablar sobre la paz. ¿Cuál es la paz que verdaderamente queremos nosotros como muiscas, natales, raizales, de aquí de Bosa? Es llegar a ese acuerdo con el Estado. Entonces hay veces uno se hace la pregunta, ¿por qué será que los campesinos y los indígenas quieren salir de sus tierras? Porque allí es donde está la paz. Entonces la paz está en la agricultura, en la medicina, en las vertientes de agua.
están los ríos y todo lo que les nombré antes. Entonces cuando nosotros comencemos a respetar todo esto, será muy bonito para las próximas generaciones que vienen, porque ellos no van a sufrir todo lo que hemos sufrido nosotros. La contaminación del río Bogotá, del río Tunjuelo, ya no había donde sembrar. Por eso la falsedad del Estado. Nos contaminaron los ríos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Que no lo descontaminen. No es que sea un deber. No estamos buscando que sea un favor. Es un derecho. Entonces, desde la Constitución de 1991 se ha venido trabajando la política pública indígena. Y ellos no nos quieren entender. ¿Qué está plasmada en esta política pública indígena? Acciones afirmativas también nos la hicieron construir, pero no han querido mediar. Entonces ellos en esto se les va a hacer énfasis de todo el daño que han hecho. Entonces cuando nos pongamos de acuerdo, ellos van a entender. Si tienen su ley de origen, si tienen su política, si tienen sus acciones, pero queremos verlas en realidad, que vayamos a la par con ellos, porque para eso nosotros tenemos nuestro gobierno propio. Todo lo que queremos nosotros en la sociedad y a nivel mundial es que verdaderamente seamos respetados, seamos reconocidos y también que el mismo distrito asuma todo el daño que han hecho. La subalternidad de la comunidad indígena muisca de Bosa se presenta a causa de las siguientes condiciones. En primer lugar, esta comunidad pretende alcanzar que el Estado, que tanto ha vulnerado su derecho a una política pública indígena con aparentes acciones afirmativas, como las establecidas en el Acuerdo 359 de 2009, asuma responsabilidades frente al impacto negativo que ha vivido y vive la comunidad. Pero el Estado sigue rehusándose a reconocer dicho derecho y respetando la cosmovisión indígena. Como segundo punto, es de gran importancia reconocer que la tierra en el indígena muisca representa una riqueza invaluable, no solo por la estabilidad económica, sino por la conexión entre su ser y la naturaleza, que para él es símbolo de paz. Sin embargo, esto ha presentado un sinnúmero de obstáculos debido a la contaminación del río Tunjuelito, la urbanización y la falta de interés por parte del Estado. Para terminar, la religión occidental impuesta durante la colonización afectó su espiritualidad ancestral, dejándola en un segundo plano y promoviendo el irrespeto futuro hacia ellas.